Enfermedad cerebrovascular. Trastorno encefálico producido por una alteración de la circulación cerebral, apareciendo en la mayoría de las ocasiones de manera repentina. El ictus es el término genérico que incluye el infarto cerebral y la hemorragia cerebral y subaracnoidea. Hablando de tiempos, podemos decir que un ictus se denomina cuando se tiene una duración persistente de más de 24 horas. Si tenemos una duración menor de 24 horas, lo denominamos transitorio. Y cuando la duración es menor de 15 minutos, lo llamamos isquémico. Tipos. Hemorrágico, causado por la ruptura y sangrado de un vaso sanguíneo en el cerebro. Trombótico. El flujo de sangre de una arteria cerebral se bloquea debido a un coágulo que se forma dentro de la arteria. Embólico. El coágulo se origina en una parte lejana del cerebro, por ejemplo, el corazón. Una porción se desprende y es arrastrado por la corriente sanguínea al cerebro. Cuando ya no puede pasar, tapa el vaso sanguíneo cortando el abastecimiento de sangre. Causas principales en la falta de flujo sanguíneo a una parte del cerebro es causado por aterosclerosis y embolismo. La aterosclerosis es una formación de grasa en las paredes de las arterias y es a consecuencia de que las arterias reducen su diámetro y disminuyen la cantidad de sangre que pasan por ellas. El embolismo es una formación de coágulo o desprendimiento de una porción de la placa de grasa que viaja por el torrente sanguíneo hasta un sitio hasta que impide su paso. Factores de riesgo. Hipertensión arterial. Aumenta el riesgo hasta 5 veces y es el factor más importante que puede ser controlado. Diabetes mellitus. La diabetes es un factor de riesgo independiente y también controlable, además de tener una fuerte correlación con la hipertensión arterial. Tabaquismo. Aumenta el riesgo hasta 4 veces y múltiples estudios han demostrado que aumenta el factor de riesgo gracias a la nicotina y al dióxido de carbono del humo. Dislipidemias. Aumenta el riesgo hasta 5 veces. La obesidad es un factor de riesgo siempre y cuando se va acompañado de hiperglicemia, hipertensión y dislipidemias. Epidemiología. Los grupos en riesgo son adultos mayores de 55 años y de raza negra. De acuerdo a la OMS, es la segunda causa de muerte en el mundo. En México ocurre en 118 personas por cada 10.000 habitantes al año. Fisiopatología. Va a depender del grado y duración de la alteración del flujo sanguíneo o incluso de la vulnerabilidad de algunas neuronas. El cerebro no almacena oxígeno ni glucosa, así que obtiene su energía del metabolismo aeróbico de la glucosa sanguínea. El flujo sanguíneo normal del cerebro es de 50 mililitros sobre gramo por minuto. La necrosis y muerte neuronal se produce cuando hay una reducción en el flujo sanguíneo por debajo de 10 mililitros sobre 100 gramos por minuto. Minutos después del inicio de la isquemia, las demandas energéticas exceden la capacidad de síntesis anaeróbica del ATP. El lactato y iones hidrógeno se acumulan en el tejido neuronal, con un subsecuente cambio en el estado ácido-base tisular. Se abrirán algunos canales selectivos que ocasionan un fenómeno de despolarización iónica, con liberación celular de potasio, sodio, cloro, entrada de calcio y síntesis de aminoácidos excitadores, glutamato y aspartato, que aumentan la toxicidad para el tejido nervioso. El glutamato activa algunos receptores postsinápticos, contribuyendo al aumento de calcio intracelular, que a su vez participa en la activación de nucleasas y fosfolipasas que lesionan aún más la membrana neuronal. Síntomas: debilidad facial, pérdida de la agudez de la visión, inestabilidad al caminar, pérdida de la sensibilidad de la mitad del cuerpo y lenguaje alterado. Prescripción del ejercicio. El principal objetivo de estos ejercicios es recuperar la capacidad funcional.
incluyendo ejercicios como los siguientes: alcanzar objetos distantes desde la posición de sentado, sentarse, levantarse, subir y bajar escaleras con diferentes grados de dificultad. Ejercicios de equilibrio. Ejercicios de flexión y extensión de piernas desde la posición de pie. Caminar en diferentes superficies y cuestas y rampas.